Imaginemos por un momento la portada de un libro. Pero, a ver, no cualquier portada. En el centro de la imagen hay un paciente recostado en el clásico diván de un psicoanalista. Sí, al más puro estilo de la Viena de Sigmund Freud. Exactamente. El doctor está ahí sentado detrás, en la penumbra, tomando notas en una libreta. A primera vista todo parece muy normal, ¿no? El típico escenario clínico. Claro, lo que todos nos imaginamos. Pero la imagen se vuelve profundamente perturbadora cuando miramos con atención al paciente. O sea, en lugar de una cabeza humana, sobre sus hombros descansa una enorme grabadora de cintas mecánicas. Es una ilustración fuertísima. Totalmente. 2 carretes metálicos girando sin parar, botones rígidos, cables. Es una máquina fría e industrial justo en el lugar donde debería residir su mente, su conciencia, su humanidad básicamente. Y es una imagen bastante extraña a simple vista, ¿verdad? Lo es, pero esa cabeza de grabadora captura a la perfección la idea central que vamos a desglosar en la inmersión de hoy. Hoy iniciamos un análisis a fondo de unos textos sumamente provocadores. Así es, estamos hablando del libro La fabricación de la locura, del psiquiatra Thomas S. Szasz. Y la misión que tenemos al explorar estas fuentes es, digamos, desentrañar una tesis que no deja a nadie indiferente. Szasz no solo critica su propia profesión, sino que lanza un argumento audaz. Muy audaz. Dice que la psiquiatría institucional moderna no es este avance médico compasivo que nos han enseñado a celebrar. Al contrario, argumenta que funciona como la sucesora directa, histórica y burocrática de la Inquisición medieval. ¡Wow! Y esa ilustración inicial que describes es fundamental para entender todo lo que viene después. Lo fascinante aquí es que el autor nos dice visualmente que la psiquiatría institucional parte de una deshumanización absoluta. Al reemplazar la cabeza con una máquina, nos plantea que la institución ya no ve al paciente como un agente moral. Ya no es una persona con voluntad o problemas de vida. Es, a sus ojos, un mecanismo defectuoso. Y si eres un mecanismo defectuoso, el sistema asume que, debe repararte. Exacto. O si no tiene las herramientas para repararte, debe desconectarte y aislarte del resto de la sociedad. La tesis central es que la medicina heredó literalmente toda la infraestructura de control que antes le pertenecía a la religión. Pero claro, afirmar que el hospital moderno es la versión actualizada de la hoguera medieval, eso es un salto conceptual enorme. Gigantesco, ¿sí? Para que este argumento tenga sentido para quienes nos escuchan, supongo que tenemos que retroceder. Tiene que haber un momento exacto en la historia en el que la sociedad sintió la necesidad de inventar este enemigo interno. Y luego, el momento en el que decidió cambiarle el nombre. Exacto. Pues el texto traza esa línea temporal con muchísima precisión. La premisa es que estos movimientos masivos de control institucional siempre surgen en épocas de incertidumbre y crisis social profunda. O sea, cuando las cosas tiemblan. Tal cual. Si nos situamos en el siglo XIII, por ejemplo, el sistema feudal de Europa empezaba a resquebrajarse. Las estructuras de poder tradicionales estaban en serio peligro. Había un caos tremendo. Y para consolidar su autoridad en medio de ese caos, ¿qué hizo la Iglesia? Tomó una creencia popular desorganizada, que era el mito de las brujas, y la transformó en una cacería sistemática e institucional. El hereje o la bruja se convirtieron en el chivo expiatorio perfecto. Era la explicación oficial de todos los males. Claro, al perseguirlos, la institución justificaba su poder absoluto sobre la gente. Entonces, la herejía funcionó como el pegamento social de la Edad Media. Exactamente. Pero bueno, la Edad Media termina. Llega el Renacimiento, llega la Ilustración. La sociedad cambia por completo, ¿no? Y ahí es donde el texto nos pide dar un salto de 4 siglos hacia adelante. Llegamos al año 1656, en París. ¿Qué pasa ahí? El rey Luis XIII decreta la creación del Hospital General, el Hospital General. Pero a ver, hay que entender algo crucial aquí. Dime. Esto no era un hospital en el sentido moderno donde vas a curarte de una infección o te operan. La sociedad de esa época se estaba transformando en una sociedad laica, más mercantil, un capitalismo emergente. Necesitaban orden en las calles. Exacto, calles limpias para el comercio. ¿Y qué hicieron con este supuesto hospital? Lo usaron para encerrar masivamente a los pobres, a las prostitutas, a los vagabundos. Huérfanos, desempleados. Todos.
Todas las personas que simplemente no encajaban en este nuevo modelo económico brillante fueron agrupadas bajo un estigma totalmente nuevo y secular. Ya no eran pecadores. No, ahora la etiqueta era la locura. Y para entender la magnitud de esta operación burocrática, fíjate en esto. Pocos años después de su fundación, ese solo hospital mantenía encerrado a casi el 1% de toda la población de París. ¡Qué locura! Literalmente. A ver, analicemos esto con una analogía, para que quede claro. Es como si la sociedad hubiera pasado por una gran actualización de software. Me gusta esa imagen, sí. O sea, se desinstaló el sistema operativo viejo, llamado Derecho Divino, y se instaló la versión más moderna, llamada Salud Pública y Razón. Con gráficos nuevos y todo. Exacto, la interfaz gráfica es totalmente nueva. Los menús tienen un lenguaje científico y laico, ya nadie habla en latín. Claro. Pero si te metes a revisar el código fuente del programa, mantuvieron exactamente el mismo antivirus corriendo en el fondo. Un antivirus diseñado solo para detectar, aislar y poner en cuarentena a cualquier archivo que no sea compatible con el nuevo sistema. Esa analogía de la actualización de software ilustra perfectamente el mecanismo de SAS. El vocabulario mutó de lo teológico a lo médico, pero la función social de control permaneció idéntica. Se dejó de hablar de posesión demoníaca y pasamos a hablar de degeneración mental. Totalmente. Pero, a ver, si el sistema operativo cambió, pero el juego sigue siendo el mismo en el fondo, ¿cómo adaptó esta nueva autoridad médica sus métodos para identificar a estos enemigos? Porque no podías ir por el siglo XVIII buscando marcas del diablo en la piel de la gente y esperar que te tomaran en serio como un científico moderno. No, claro que no. Tuvieron que sofisticar las pruebas, pero la lógica subyacente nunca cambió. SAS argumenta que pasamos de métodos físicos de tortura a métodos psicológicos de terapia, pero ambos funcionan bajo la premisa de que los dados están trucados. ¿Cómo así? Bueno, el texto nos da ejemplos claros. En la Edad Media, los inquisidores buscaban físicamente las llamadas marcas de las brujas. Podía ser un lunar extraño, una cicatriz, o zonas del cuerpo que supuestamente no sangraban ni sentían dolor si les clavaban una aguja. ¡Qué horror! ¿Sí? Y si encontraban la marca, estabas condenada. Pues SAS establece que estas marcas corporales son el equivalente histórico directo a lo que la psiquiatría temprana llamó estigmas histéricos. Ajá. Y más tarde, a las respuestas que se consideran anormales en pruebas psicológicas modernas, como el famosísimo test de manchas de tinta de Rorschach. A ver, espera. Tengo que poner una pausa aquí porque esto es fuerte. Entiendo hacia dónde va el autor con el argumento, pero suena a una exageración retórica tremenda. Es provocador, sin duda. Pero ¿de verdad podemos equiparar una prueba científica proyectiva, diseñada por médicos y académicos, con lanzar a una mujer atada a un río o clavarle agujas? Es muy natural que esa comparación nos genere un rechazo inicial, o sea, choca de frente con nuestra fe en la medicina moderna. Pero, SAS no está atacando la mancha de tinta de Rorschach en sí misma. Entonces, ¿qué ataca? Ataca cómo la autoridad utiliza la prueba. Para ilustrarlo, el texto recuerda la infame prueba del agua de la Inquisición. Ah, ¿la de si flotaba o se hundía? Esa misma. Ataban a una mujer acusada de brujería y la arrojaban a un río. La lógica inquisitorial era increíble. Decían que si la mujer flotaba, el agua bendita del bautismo le estaba rechazando. Por lo tanto, era bruja. ¿Y la sacaban para quemarla en la hoguera? Exacto. Pero si se hundía, entonces se demostraba su inocencia. El problema, trágicamente, es que se ahogaba en el fondo del río. O sea, cara yo gano, cruz tú pierdes. Un laberinto diseñado sin puerta de salida para la víctima. Exactamente. El juego estaba diseñado de tal manera que la autoridad jamás perdía. Y el paralelo que traza Sask con las pruebas proyectivas institucionales se basa en su propia experiencia directa. ¿Qué notó él en su práctica? Él señala que, en más de 20 años de labor psiquiátrica dentro de instituciones estatales, jamás, ni una sola vez, vio que un test proyectivo aplicado a un paciente internado resultara en un informe que dijera: esta persona es completamente normal y está sana. ¡Wow! O sea, el objetivo oculto de ambas pruebas no es descubrir la salud de alguien. No. Están diseñadas para documentar una patología que ya se sospecha de antemano.
y así justificar la intervención del Estado sobre la vida de esa persona. Y me imagino que, al igual que en cualquier gran burocracia, debe haber incentivos para seguir encontrando patologías por todos lados, ¿no? En la Inquisición, si no encontrabas herejes, te quedabas sin trabajo. El incentivo económico es un motor enorme en todo esto. De hecho, durante la cacería de brujas en Europa surgió toda una economía sumergida muy lucrativa. No me digas. Sí, existían profesionales conocidos como los punzadores de brujas. Eran hombres que viajaban de pueblo en pueblo y cobraban una tarifa económica por cada bruja que descubrían. Claro, tenían un interés financiero directo en que hubiera siempre una epidemia acechando. Tal cual. Y Sass conecta esta dinámica con la expansión de la psiquiatría institucional. El prestigio, el poder legal y, sobre todo, el financiamiento de estas instituciones crecen proporcionalmente al número de personas que logran diagnosticar. Tiene sentido desde una perspectiva burocrática. El texto presenta un dato impactante sobre la Segunda Guerra Mundial, específicamente sobre las directrices psiquiátricas del general William C. Menninger en Estados Unidos. ¿Qué pasó ahí con los reclutamientos? Pues al alterar y ampliar los criterios de diagnóstico para reclutar soldados, los rechazos militares por supuesta incapacidad psiquiátrica se dispararon de forma absurda. ¿De cuánto a cuánto? Pasaron de ser históricamente un 12% en conflictos anteriores a representar casi el 46% de los rechazos. Casi la mitad. Sí. Al transformar problemas cotidianos, miedos o simple inadaptación al ejército en enfermedades médicas cuantificables, la psiquiatría validó la locura como una epidemia masiva real. Y al hacerlo, se volvieron totalmente indispensables para el Estado. Exacto, cimentaron su poder. Bueno, todo esto nos arrincona en un escenario aterrador para cualquier ciudadano común. Porque, a ver, si la prueba es un juego de dados trucados y la autoridad ya te identificó, ¿qué defensa legal te queda? Ese es el núcleo del problema. Porque en teoría vivimos en estados de derecho, ¿no? Debería haber un debido proceso, un juez. Aquí es donde el texto aborda la aniquilación de los derechos civiles. Sass contrasta el sistema legal acusatorio con el sistema inquisitorial. En nuestro sistema penal, normal, el acusatorio, tú tienes la presunción de inocencia. Exacto. Si te acusan de robar, el Estado tiene que probarlo con evidencia en un juicio. Pero el sistema inquisitorial opera exactamente al revés. La sola acusación por parte de una figura de autoridad asume tu culpa. El proceso no es para averiguar si eres inocente. No, el proceso existe solo para lograr tu confesión y administrar tu castigo. Y Sass argumenta que el internamiento psiquiátrico involuntario es puramente inquisitorial. Para ilustrar lo devastador que es esto en la vida real, el texto nos narra la historia verídica de los esposos Duszynski. Esa historia incluye las fuentes, es dificilísima de asimilar. Hablamos de inmigrantes polacos viviendo en Chicago, ¿no? Sí, personas que ya venían huyendo de horrores inimaginables. El señor Duszynski era un sobreviviente del Holocausto. ¡Qué fuerte! Había sobrevivido a un campo de concentración nazi. Habían logrado reconstruir su vida, poco a poco, en Estados Unidos. Y un día, a la señora Duszynski le desaparecen $380 de su apartamento. Una suma importante para ellos. Ella sospecha fuertemente del portero del edificio, así que baja a confrontarlo y exigirle su dinero. ¿Y qué hace el portero? En lugar de defenderse o llamar a la policía por una acusación de robo, llama a la policía pero declara que la pareja de ancianos está loca y está causando disturbios. Y uno pensaría que, la policía llega, investiga el robo, toma declaraciones de ambos lados, ¿verdad? Pero no lo hacen. Llegan, ven a esta pareja mayor, agitada, con un acento extranjero muy marcado y simplemente aceptan la etiqueta del portero. Los esposan ahí mismo y se los llevan directamente a una clínica de observación psiquiátrica. ¿Sin haber cometido un solo delito? Sin ver a un juez, sin tener un abogado. Terminan etiquetados con un diagnóstico de enfermedad mental severa y son encerrados indefinidamente en el Hospital Estatal de Chicago. La maquinaria burocrática se los tragó por completo. Literalmente. Y lo más trágico es que el señor Duszynski, al verse encerrado de nuevo contra su voluntad y sin motivo legal, revivió el trauma. Revivió todo el trauma del campo de concentración nazi y, sumido en una desesperación absoluta, terminó quitándose la vida dentro de ese hospital psiquiátrico. ¡Qué tragedia! Es la definición de indefensión aprendida a nivel institucional. Pero ¿cómo es legalmente posible que una firma médica tenga el poder de suspender así los derechos constitucionales de una persona? El texto usa un puente histórico fascinante.
Nos habla de una figura del derecho francés antiguo llamada la lettre de cachet. ¿La carta de cómo? Lettre de cachet. Era literalmente una carta cerrada con el sello personal del rey de Francia. Luis XV la usaba rutinariamente. Ajá. Si el rey o algún noble quería deshacerse de un disidente político, de un rival o hasta de un familiar molesto, emitía esta carta. No requería presentar pruebas, no había tribunal, la persona era arrojada a prisión o a un asilo de forma indefinida. ¿Y Chas dice que el certificado de internamiento funciona igual? Exactamente. La firma del psiquiatra en ese certificado moderno reemplazó al sello del rey francés. Es un documento extrajudicial que te priva de la libertad basándose únicamente en la autoridad de quien lo firma. Y fíjate, aquí es donde se pone realmente interesante. Y perverso, la verdad. Sí, lo es. Porque si un policía te arresta, tú sabes que el Estado es tu adversario legal. Peleas contra él con un abogado. Pero el psiquiatra institucional opera bajo el manto sagrado de la medicina. Dicen actuar por tu propio bien, claro. Exacto. Afirman que encerrarte es para salvarte. ¿Cómo es que esta postura de supuesta benevolencia empeora la capacidad de la persona para defenderse legalmente? La empeora de una manera kafkiana, de verdad. Porque el sistema convierte tu propia defensa lógica en un síntoma clínico más de tu enfermedad. Sas rescata un término escalofriante que usaba la Inquisición española: los negativos. Los negativos. ¿Quiénes eran? Cuando la Inquisición atrapaba a alguien y esta persona negaba rotundamente ser un hereje, argumentando lógicamente que era un buen cristiano, que iba a misa, los inquisidores no tomaban esto como una defensa válida. Por supuesto que no. Lo clasificaban como un negativo. Y esa misma terquedad en negar la acusación inicial se usaba como la prueba clínica, digamos, de que la persona estaba profundamente corrompida por el diablo, y eso garantizaba que la quemaran. O sea, una trampa perfecta de la que no puede salir. Y según el texto ocurre exactamente lo mismo hoy. Si te encierran contra tu voluntad en un psiquiátrico y tú protestas, si niegas estar enfermo y argumentas que estás cuerdo, el expediente médico no registra eso como una defensa ciudadana racional. Lo registran como rebeldía o síntoma. Lo registran como falta de insight o falta de comprensión. La institución dictamina que estás tan pero tan gravemente enfermo que ni siquiera eres capaz de darte cuenta de tu propia locura. Increíble. Si aceptas el diagnóstico, te encierran para darte tratamiento. Y si niegas el diagnóstico, te encierran porque tu negación demuestra la gravedad de tu condición. Juez, jurado y verdugo. Pero con bata blanca en vez de túnica religiosa. Esa es exactamente la tesis. Ahora, si vemos que estos paralelos de opresión y falta de debido proceso son tan evidentes en el texto, ¿cómo es que la sociedad no lo ve así? Digo, si abres un libro de historia de la medicina, a estos pioneros no los presentan como inquisidores, los aplauden. Son venerados como grandes héroes científicos. Claro, y eso ocurre porque, según argumenta Sas, la psiquiatría realizó una reescritura masiva de la historia para legitimar sus propios orígenes y verse bien. ¿Cómo la reescribieron? Bueno, figuras monumentales, los padres fundadores como Philippe Pinel, Jean-Étienne Esquirol, Jean-Martin Charcot e incluso el mismo Sigmund Freud. Ellos fueron los arquitectos de esta nueva narrativa. ¿Qué dijeron sobre la Inquisición? Miraron hacia atrás, hacia esos siglos de hogueras, y empezaron a publicar y enseñar que aquellas cientos de miles de mujeres quemadas eran en realidad pacientes con enfermedades mentales que no habían sido diagnosticadas. Ah, o sea que las brujas eran simplemente enfermas. Exacto. Afirmaban que eran mujeres histéricas, esquizofrénicas o epilépticas, y que su verdadera tragedia fue haber sido juzgadas por religiosos ignorantes en una época oscura sin ciencia médica. Y entonces la narrativa oficial concluye que, si la psiquiatría hubiera existido en 1500, a estas pobres mujeres las habrían tratado en un sanatorio cómodo y limpio, ¿no? Ese es el mensaje. Se presentan a sí mismos como los salvadores retrospectivos de la humanidad. Pero Sas ataca esta reescritura con una dureza implacable en el libro. ¿Por qué le molesta tanto esa versión compasiva? Porque argumenta que afirmar hoy que las brujas estaban locas es una arrogancia médica que comete dos crímenes históricos imperdonables al mismo tiempo.
A ver, explícame eso. Primero absuelve por completo a los opresores. Transforma a inquisidores, que eran torturadores y asesinos de masas conscientes, en simples doctores bien intencionados que se equivocaron de diagnóstico porque no tenían la tecnología. Les lavas la cara históricamente. Exacto. Y el segundo crimen es que le roba toda la dignidad y la realidad material a las víctimas. Las mujeres que fueron perseguidas como brujas no estaban alucinando por un desequilibrio químico cerebral. Claro, tenían problemas reales. Muchas de ellas eran curanderas locales, parteras, viudas que poseían tierras que la iglesia o la nobleza querían confiscar, o simplemente disidentes religiosas. O sea, estaban sufriendo una persecución política y económica real, de carne y hueso. Entonces, a ver, para poner esto en una perspectiva contemporánea, que creo que lo deja clarísimo, decir que las víctimas de la Inquisición padecían de una psicosis clínica es como si mañana los historiadores intentaran justificar la represión de un régimen totalitario actual, argumentando que todos los disidentes políticos y los periodistas encarcelados simplemente sufrían de un trastorno colectivo de ansiedad opositora. Es una analogía brillantísima, ¿sí? Básicamente, borras al opresor, borras al dictador de los libros de historia y le echas la culpa a la biología defectuosa de las víctimas por la tortura que sufrieron. Es una forma muy precisa de verlo, porque al medicalizar el sufrimiento, invisibilizas completamente la violencia sistemática del Estado. ¡Qué fuerte! Y supongo que manipulan datos para sostener esto. El libro detalla un ejemplo muy revelador sobre esto. La figura de Johann Weyer, un médico del siglo XVI. Hoy, si buscas en una enciclopedia médica, a Weyer lo aclaman frecuentemente como el primer psiquiatra de la historia. Ajá, el padre de la disciplina. Supuestamente porque fue el primero en observar a las brujas con ojos de médico y diagnosticarlas como enfermas mentales. Pero Sass demuestra, citando palabra por palabra los textos originales de Weyer, que esto es una vil falsificación. ¿Qué decía Weyer realmente? Weyer no estaba intentando medicalizar ni patologizar a esas mujeres. Weyer escribía tratados llenos de furia para denunciar la corrupción, la crueldad sádica y la sed de sangre y poder de los inquisidores religiosos. O sea, su enfoque era exponer a los verdugos, no etiquetar a las víctimas. Totalmente. Pero la psiquiatría posterior secuestró su imagen para darse prestigio. Bueno, al desmontar esta gran mentira de que las brujas padecían una enfermedad médica genuina, queda al descubierto la verdad desnuda. Y la pregunta lógica es, si no estaban enfermas, ¿qué función social cumplían realmente para la sociedad de la época? Cumplían la función estructural más antigua y oscura de las sociedades humanas, ser el chivo expiatorio. El que paga los platos rotos. Exacto. Sass explica que cuando una sociedad enfrenta tensiones internas insoportables, necesita desesperadamente una válvula de escape material, un grupo físico al cual culpar para canalizar toda la agresividad colectiva y que el sistema no explote. Y el texto aborda ejemplos más modernos de este mecanismo, ¿verdad? Sí. Para ilustrar que la mecánica pura de este fenómeno sigue viva, el autor cita ejemplos extremos del siglo XX. Menciona cómo, por ejemplo, el filósofo Herbert Marcuse llegó a calificar a toda la sociedad capitalista de demente, o cómo el régimen nazi utilizó constantemente un lenguaje de higiene pública en sus documentos, etiquetando a la población judía como degenerados biológicos. Usaban terminología médica para justificar el exterminio ante su propia burocracia. Exactamente. En cada era, el mecanismo requiere buscar a un otro, aislarlo y despojarlo de su humanidad, usando el vocabulario que tenga la mayor autoridad indiscutible en ese momento. Que antes era el teológico, religioso, y ahora es el científico, médico. Así es. El lenguaje que usamos se actualiza con la moda, pero la maquinaria de fabricar un chivo expiatorio y aplastarlo sigue intacta. Y fíjate que hay una parte de las fuentes que me voló la cabeza respecto a esto del chivo expiatorio. Es la prueba histórica irrefutable de que la brujería era una fabricación social y no un fenómeno real. La llamada anomalía española. Ese es uno de los datos más fascinantes de todo el libro. Es clave. Cuéntanos de eso. A ver, mientras países enteros como Alemania, Francia, Suiza estaban sumidos en una histeria colectiva sangrienta, quemando a decenas de miles de personas acusadas de volar en escobas y hacer pactos con el diablo. Sí. En España, la cacería de brujas fue prácticamente inexistente a gran escala. Y esto es documentado.
En el año 1610, la mismísima Inquisición española envió a un inquisidor muy meticuloso, Alonso Salazar de Frías. Ajá, lo mandaron al norte, ¿no? Le mandaron al norte a investigar un supuesto brote masivo de brujería. Y después de meses de investigación empírica súper exhaustiva, interrogando a testigos y todo, Salazar emite un informe oficial a sus superiores. ¿Y qué concluye el informe? Concluye que no había encontrado ni una sola prueba material de brujería. Y declara que todas las confesiones que le daban eran puro producto de la histeria colectiva, o peor, del terror absoluto que la gente le tenía a la tortura. A ver, detengámonos aquí porque esto es sumamente contraintuitivo. España era, digamos, el epicentro mundial del poder católico ferviente en Europa. Totalmente. Tenían la Inquisición más grande, institucionalizada y temida. Si alguien iba a encontrar demonios escondidos debajo de las piedras, debieron haber sido ellos. ¿Cómo es posible que miraran hacia otro lado y dijeran, aquí no hay brujas? ¿Acaso ya tenían su cuota de herejes cubierta con otra población? Has dado exactamente en el clavo con la respuesta estructural. España no veía brujas porque la Inquisición española no necesitaba inventarlas. Ya tenía su chivo expiatorio institucionalizado, bien financiado y funcionando a la perfección a nivel nacional. ¿Quiénes eran? La población judía, los musulmanes y de manera muy particular los llamados conversos o judaizantes, a quienes acusaban constantemente de practicar su fe original en secreto en los sótanos de sus casas. Claro. Como todo el aparato estatal y burocrático, ya estaba súper ocupado persiguiendo, confiscando las propiedades y quemando a este grupo demográfico específico para mantener el orden social y el poder, pues simplemente no existía ninguna necesidad estructural de crear una nueva epidemia de brujería. El enemigo interno ya estaba claramente definido y además era rentable confiscarles bienes. Exactamente. Bueno, la conclusión analítica que podemos sacar de este evento histórico es abrumadora. ¿Qué significa todo esto? Pues que las autoridades no persiguen a la gente porque un buen día descubran sorprendidos que están enfermas o embrujadas. No, para nada. Las autoridades, según esto, fabrican el diagnóstico que necesitan basándose en a quién resulta políticamente útil o económicamente rentable oprimir en ese momento histórico específico. Y si conectamos este larguísimo recorrido histórico con el panorama general de hoy, la advertencia que nos lanza el autor es de una urgencia vital para todos nosotros. ¿Cuál sería el mensaje para llevarnos a casa? Que hoy vivimos inundados de información, y ante un mundo tan abrumador y complejo, a menudo terminamos delegando todo nuestro juicio ético y moral a los llamados expertos, a la ciencia médica. Entender las dinámicas de poder que describe Sass aquí es el antídoto para no perder nuestro pensamiento crítico. Nos enseña a encender las alarmas frente a esta tendencia moderna creciente de patologizar y medicar cualquier aspecto doloroso de la vida humana. Cuando etiquetamos automáticamente como enfermo mental a todo aquel que piensa distinto, al que tiene ideas radicales o al que simplemente se quiebra porque no puede adaptarse a las presiones brutales de nuestra sociedad, podríamos estar repitiendo la historia. Podríamos estar haciendo exactamente lo mismo que el aldeano del siglo XVI, ¿no? Que por puro miedo a lo diferente señalaba a la mujer marginada del pueblo y gritaba ¡bruja! Es exactamente lo mismo. La única diferencia es que hoy no usamos antorchas. Usamos manuales de diagnóstico psiquiátrico y terminología científica súper aséptica para enmascarar nuestra propia intolerancia y nuestra profunda necesidad de control. El ropaje es distinto, más limpio, pero el instinto de apartar lo que nos incomoda de la vista sigue vivito y coleando. Es una inmersión que realmente nos sacude las certezas, sobre todo respecto a las instituciones en las que confiamos ciegamente. Sin duda es un texto que te cambia la perspectiva. Totalmente. Y para cerrar nuestra exploración de hoy, creo que es vital dejar una semilla intelectual, una pregunta incómoda para que la audiencia la reflexione en estos días. Volvamos a esa primera imagen mental de la cabeza reemplazada por una máquina grabadora y a nuestra analogía de los sistemas operativos. Ajá. Si aceptamos, junto con el autor, que la herejía fue el gran mito unificador de la Edad Media, que fue la excusa perfecta para vigilar y castigar. Claro. Y si aceptamos que la enfermedad mental involuntaria ha funcionado como el mito secular de nuestra era científica actual para lograr exactamente el mismo control social, ¿qué pasará mañana?
Cuando el modelo psiquiátrico tradicional empiece a fracturarse o cuando ya no logre convencer a la sociedad, ¿cuál será el nuevo vocabulario? ¿Cuál será el nuevo algoritmo o la nueva institución supuestamente benevolente que inventaremos para vigilar, etiquetar y encerrar a los próximos inconformes del futuro? Es una pregunta escalofriante. No es, pero es un pensamiento que definitivamente vale la pena mantener presente mientras observamos hacia dónde avanza nuestra sociedad.